Bienvenidos a Creatinat. El día de hoy vamos a aprender a hacer estos hermosos gnomos. Si quieren saber cómo hacerlo en sencillos pasos, quédense hasta el final del video. Para el gnomo número 1 vamos a usar un rollo de papel toalla o un rollo de papel higiénico. Vamos a cortar aproximadamente 1 centímetro y vamos a envolverlo con la lana que tengamos en casa. En este caso mi lana mide aproximadamente 3 milímetros y lo he cortado de 25 a 28 centímetros aproximadamente. El nudo es el nudo alondra, el siguiente. Así vamos a rellenar todo. Nos vemos cuando ya esté listo. Como ven, ya he rellenado todo el borde. Me ha tomado aproximadamente 38 tiritas. Lo que vamos a hacer ahora es pasarlo. Estiramos y lo reservamos. Lo siguiente es hacer la barba del gnomo. Ahora vamos a envolver la cantidad que queramos. Como mis manos son muy pequeñas, me ayudo de un libro. Cuando tengamos la cantidad deseada, cortamos. Yo tengo una lana ya previamente cortada de aproximadamente unos 30 centímetros. Lo que voy a hacer es unir y asegurar. Para la nariz del gnomo yo tengo una bolita tejida. Ustedes pueden usar una cuenta o hacer su propia nariz. Lo que vamos a hacer es amarrar, calculando la tercera parte, y hacemos un nudo. No se preocupen por el hilo porque después lo vamos a cortar. Ahora procedemos a cortar. Aseguramos, pasamos por aquí, acomodamos para que la nariz quede justo aquí. ¡Ay! ¡Ey! Cortamos excedente. Hay que tener cuidado de no cortar el hilo de guía y cortamos excedentes. Y así es como queda nuestro gnomo. Ustedes pueden trenzarlo, pueden cortarlo más pequeño o peinarle la crestita del gorrito si quieren darle otro estilo. Para el gnomo número 2 vamos a utilizar un cordón blanco. Puede ser también lana de aproximadamente 100 centímetros y lo vamos a fijar con un alfiler por la mitad. Y también vamos a utilizar una lana, en este caso roja, de unos 500 centímetros aproximadamente. Pueden hacerlo más largo o más corto, pero recuerden, la proporción va a ser de 1 a 5. Vamos a doblar por la mitad. Vamos a formar una C y vamos a pasar este por aquí abajo. Y vamos a jalar al mismo tiempo. Y lo llevamos hasta la punta. Hicimos el lado derecho, toca el lado izquierdo. Hacemos una C y este lo pasamos por debajo. Y jalamos. Y así vamos a ir intercambiando. Lado derecho, paso por debajo y jalo. Esto es el nudo cuadrado. Lado izquierdo, jalo. Y así es como lo tenemos ya terminado. Yo le he puesto un segurito para que no se me escape la puntita. Lo que vamos a hacer ahora es pasar una aguja con un poco de hilo. Yo tengo mi naricita, ustedes pueden usar una cuenta o hacer su propia nariz. Está bonito. Lo voy a pasar. Mido.
hago un nudo, aseguro y paso las dos puntas por la aguja. Ahora con nuestra tira lo que vamos a hacer es darle forma a nuestro gorrito del tamaño que ustedes quieran. Voy a agarrar mi aguja y vamos a atravesarlo por el medio. Sacamos y aseguramos. Hacemos un nudo. Si ustedes gustan pueden colocarle una cuenta. Para la barba vamos a cortar lana roja de unos 30 centímetros aproximadamente, y en este caso yo tengo cuerda que he cortado aproximadamente de unos 20-25 centímetros, y vamos a hacer el nudo alondra, el que ya vimos. Pasamos. Volvemos a hacer el mismo. Ajustamos y jalamos. Y así es como tenemos nuestra barba terminada. Lo que corresponde ahora es, en esta tirita de aquí vamos a coserlo. Calcular la pancita. Y así es como queda terminado nuestro gnomo número 2. Nosotros lo hemos destrenzado para que tenga un efecto de rulitos. Para el gnomo número 3 vamos a usar un aro y una cuerda. Yo estoy usando el seguro de la tapa de una botella de agua y lana que tenía en casa de otro proyecto. Vamos a cortar tiras de aproximadamente 60 centímetros y las vamos a doblar en dos para hacer el nudo alondra. La cantidad de tiras es relativa, va a depender de si ustedes van a usar este seguro, un aro de madera o van a usar la parte superior de un vaso de plástico. Recuerden que el número de tiras debe ser siempre par. Y así vamos a rellenar toda la circunferencia. Todos los lados tienen que estar mirando hacia la misma dirección. No podemos hacer esto. Unos minutos más tarde. Aquí ya tenemos nuestro arito terminado. Lo que vamos a hacer son nudos cuadrados. Vamos a separar de 4. Vamos a tomar los extremos y vamos a hacer los nudos que hicimos en el capítulo anterior. Uno, separamos otros 4. Siempre empiezan del mismo lado, o bien del lado derecho todo, o bien del lado izquierdo. Una vez más. Y así tenemos que hacer toda la circunferencia. Bien, una vez que hemos terminado toda la circunferencia, vamos a seguir realizando el mismo nudo. Lo que vamos a hacer es utilizar 2 nudos.
Del primer nudo vamos a tomar las 2 últimas hebras y del segundo nudo las 2 primeras hebras. Y vamos a realizar nuevamente los nudos cuadrados. Hacemos lo mismo, tomamos los 2 que nos quedaron y las 2 hebras, las 2 primeras hebras del siguiente, y volvemos a realizar los nudos cuadrados. Vamos, jalamos. Y así vamos a hacer la vuelta completa, la cantidad de veces que sean necesarias. Acá ya hemos realizado 5 nudos. 1, 2, 3, 4, 5. Pero como ven, con esta lana se ve todavía muy pequeño. Entonces vamos a seguir realizando nudos para el largo que ustedes deseen. Y bien, yo ya tengo el largo deseado. En mi caso he hecho 8 hileras, 8 vueltas de nudos. Si ustedes desean pueden aumentarlo más. Todavía tenemos tiempo. Lo que van a hacer ahora es hacer una pequeña borla o un nudo de la lana que ustedes prefieran. En mi caso yo he utilizado lana blanca porque es la que yo tenía y el proyecto es economizar lo más que se pueda. Adicional a eso he hecho una pequeña borlita con retacitos de, en este caso de la lana blanca, y la he peinado un poco, así, para que sea una pequeña barba. Tengo mi nariz de lana, ubico mi nariz, atravieso la nariz y la acomodo donde quiero que vaya. Hacemos un nudo y aseguramos. Lo que vamos a hacer es tomar nuestro gorrito, tomamos la lana blanca, la que va a ser de barba, y la vamos a acomodar. En mi caso no voy a ponerlo muy al fondo. Aquí tengo un pedazo de lana del mismo color. Lo que vamos a hacer es envolverlo. Lo importante es que esté bien sujeto. Al ser del mismo color va a ser fácil poder esconderlo después. Ajustamos bien y aseguramos. Ahora, ustedes lo que pueden hacer es cortar para que tenga el copetito del gorro, o si gustan dejarlo. Si desean cortarlo, deben asegurarse de no cortar este hilito que nos va a servir para colgarlo. Vamos a tomar nuestro bigotito, vamos a separar un poco de la lana y lo vamos a asegurar. En este caso voy a procurar que quede a esta altura para que el gorro tape lo que supuestamente sería la parte donde van los ojos. En mi caso prefiero darle doble nudo. No se preocupen por el hilo, al ser colores parecidos los podemos esconder después. Está. Lo que tocaría sería peinarlo de esta forma. Y bien amigos, así es como terminó nuestro gnomo. En este caso yo decidí hacerle trencitas porque es un gnomo un poco hipster para salir de la rutina. Si ustedes gustan pueden cortarlo en un pequeño pompón. Espero que este video haya sido de su agrado. Si fue así, por favor suscríbanse y denle me gusta. Se les agradecería mucho. Que tengan buen día.